Estas momias fueron encontradas en cuevas de tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada, un fitoplancton, que tiene 17 millones de años. Las características de la diatomea es que deseca cualquier cuerpo. Los insectos que se atreven a entrar en contacto con ella mueren de manera inmediata y son desecados. O sea, absorbe la humedad como algo verdaderamente extraordinario. Aquí con los doctores, con el biólogo y con el doctor José Sánchez, era nuestro primer viaje. No sabíamos exactamente con qué nos íbamos a encontrar. Sí había cierta emoción, porque pues Perú, como México, es centro de las culturas más antiguas. Y en Perú se han encontrado un sinnúmero de momias, por tanto el señor Terre de Amin, aquí en Sacsayhuamán, en Cusco, donde se encuentran estas piedras de muchas toneladas de peso, hasta 300, 400 toneladas de peso. Ahí nos empezaron a mostrar los primeros cuerpos, las primeras evidencias, estas manos enormes que de acuerdo a los rayos X parecían, y de acuerdo aquí el doctor Sánchez les hablará más de ello, parecían ser reales, no parecían haber sido armadas, que fue desde el primer momento uno de los alegatos de aquellos que se oponían a que esto fuese real. También tenían implantes de metal. Ahora sabemos para qué son esos implantes, se los diré en un momento más, con metales que eran prácticamente desconocidos en aquel entonces, mucho menos manejados por antiguas culturas. Pero ya los descubrimientos, no voy a mencionar todavía las universidades porque estas universidades tendrán que hacer sus propios anuncios y no me quiero anticipar, porque seguramente muy pronto vamos a escuchar hablar mucho de esto. Como decía Martina Chirica, en verdad están ustedes ante un descubrimiento histórico. Evidencias físicas que demuestran no solamente que estos seres están aquí, sino que han estado aquí desde hace miles de años. Y hay pruebas, y las pruebas ustedes las están viendo. También empezamos a encontrar en la iconografía de Perú muchos seres con 3 dedos. O sea, parecía algo o parece una constante que se da en el Perú y en otros lugares. También vimos estas cabezas de seres pequeños. Y posteriormente se nos mostraron ahí mismo, en Cusco, 2 cuerpos. Puedo decir que se trata de 2 especies distintas, una pequeña de 60 centímetros, la otra muy similar a los seres humanos, pero también con diferencias que seguramente el doctor Sánchez les va a hablar de ellas. Aquí se nos mostraron los primeros cuerpos de lo que pensamos era un ser masculino y un femenino, cubiertos de la tierra de diatomea, que permitió que estos cuerpos fueran conservados con sus órganos en su interior. Es decir, no son momias que fueron desecadas artificialmente, sino que se desecaron naturalmente en la tierra de diatomea. Los doctores manifestaron un gran interés, lo que nos hizo llevar a estos cuerpos a que se les tomaran las primeras radiografías. Y ahí empezó la verdadera sorpresa, porque veíamos que una de estas momias parecía estar embarazada. Tenía un bulto en la parte del vientre y supusimos que podría ser un feto que no había terminado de nacer, con 3 dedos en cada mano y en cada pie. Así llevamos con mucho cuidado y a escondidas, literalmente, hasta realizar estos análisis, y los primeros demostraron, nuestra más grande sorpresa fue que el cuerpo femenino tenía en su interior no un feto,
sino 3 huevos fosilizados. Además tenía un implante metálico en el pecho. La sorpresa fue verdaderamente extraordinaria. Es decir, que no eran seres como nosotros, sino más similares a los reptiles. Y esta una placa de metal en su pecho. Una placa de metal de cadmio. Un metal muy raro que se utiliza en las comunicaciones. Es decir, que estos metales podrían posiblemente haber sido algún tipo de instrumento de comunicación, de GPS o algo similar. Realmente no lo sabemos. Esta es Victoria, así se le llamó, un ser que nos ofrecieron sin cabeza. Desafortunadamente se la arrancaron, no sabemos por qué motivo o si fue un accidente. El caso es de que nunca recuperamos esa cabeza. Y por ese motivo, dado que este ser estaba ya incompleto, fue del cual se extrajeron las muestras para realizar los análisis de ADN. Análisis de ADN que fueron realizados en Canadá, en la empresa Sem4Gen, o Sim4G, que se escribe Sem4Gen. Una investigación que se realizó a través de muchos meses y se obtuvo un ADN muy detallado. Así se fueron tomando pequeñas muestras, tratando de guardar todas las precauciones para no contaminar las muestras y que estas pudieran ser analizadas. Y así sucedió. Y los análisis demostrarían, después de compararlo con más de 1 millón de especies de la Tierra, 1 millón de especies de la Tierra, no se encontró nada similar. Lo más parecido a estos seres son las plantas de frijol, con un 20%. ¿Por qué? No lo sé. De ahí iríamos hasta un lugar en Palpa, una casa donde vivía al que se le llama el huaquero Mario, que es este señor que está ahí, el señor de lentes que está al centro. Ahí nos mostraría a María, una momia con 3 dedos muy grandes en cada mano y en cada pie. Después de que se dio a conocer estas imágenes a nivel mundial por parte de Gaia, inmediatamente, y digo inmediatamente al tercer día, los antropólogos y arqueólogos del Perú me acusaron de haber fabricado estas momias en un taller de Nazca, de haber cortado y manipulado las manos y agregado dedos para hacerlos parecer de ese tamaño. Vean ustedes de qué tamaño son. Vean la cabeza, los huesos, todo esto creo que el doctor Sanse, con mucho más autoridad que yo, se los va a poder describir. Incluso tiene huellas dactilares en las yemas de los dedos. Es una mujer o hembra o como lo quieran llamar. Su cabeza más grande que la de los seres humanos, sus huesos más robustos, y esas características de dedos tan grandes les da muchas virtudes, como poder correr a una gran velocidad, quizá poder saltar. Y con las manos, al ser de ese tamaño, pueden sustituir, como lo explicará el doctor Sanse, el pulgar que requerimos los seres humanos, ¿no?, para poder manipular los objetos.
el caso es real, los cuerpos son auténticos y representan una evidencia física. Ya no se trata de videos, ya no se trata de fotografías, ya no se trata de testimonios, sino una prueba de carne y hueso literal que puede ser analizada y será analizada seguramente por diversas universidades del mundo. Algunas de ellas ya se encuentran y también me voy a reservar los nombres de las universidades. A las imágenes, como lo vuelvo a repetir, los medios de diagnóstico actuales, como es la tomografía, son medios bastante objetivos. No es subjetivo, no es para ponerse a pensar, es ver y describir lo que uno está viendo. Tanto los huesos del carpo y del tarso se concadenan perfectamente, tanto en las manos como en los pies. Realmente no hay lugar a una distorsión, no hay seña de haber sido mutilado, ¿no? En ninguna de las dos momias, no, es una cosa imposible. En las manos tienen 5 falanges, ahí no hay ningún truco, ninguna manipulación de estos especímenes. Un humano común y corriente no es, definitivamente. Bueno, yo no sé en base a qué dicen que es falso. Hay que estudiar el espécimen para poder opinar. No se puede opinar de una cosa que no se ha visto, que no se ha tocado. Porque tendrían que hacer, como le digo, los mismos estudios y opinar recién. No pueden opinar a priori, tienen que opinar a posteriori. Basándome en las imágenes, en el cráneo no veo ninguna línea central, no hay huesos que estén separados y el cráneo parece estar fusionado, lo que parece sólido, una estructura sólida. En la mano, procedente del carpo, no solo vemos 3 dedos, también tiene una ampliación en los huesos, los metacarpos y las falanges. Entonces, si nos fijamos en el metacarpo, sus huesos son más gruesos que los nuestros. Sucede lo mismo con las falanges. Los huesos de los dedos son muy robustos. Estamos viendo que sucede lo mismo en los pies. Entonces, si alguien repite esto de una manera artificial, debe de tener un conocimiento muy avanzado del esqueleto humano. Puedo decirte que continúa desarrollándose la expectativa en esto tan extraño. No creo que sea una falsificación, porque el proceso de la momificación se llevó a cabo con mucho cuidado. Por lo general saben a lo que se refiere el proceso de la momificación cuando se trata de salvar el cuerpo. Hay un daño, por ejemplo, sobre las costillas cuando se llevó a cabo en el proceso de momificación. El hecho de que la columna cervical, en comparación con el resto de la columna vertebral, esté dañada, se deba tal vez al momento de transportar el cuerpo. Porque al parecer el daño ocurrió después de que el cuerpo fue momificado, porque no hay otros cambios. Si hubiera sido en vida, habría otros cambios en los huesos, en ambos cuerpos. Sabes, es interesante que en Rusia tenemos muchos científicos, todos están muy entusiasmados para ayudar en las investigaciones y para obtener información. Lo importante es poner sus nombres debajo de la información. Estoy seguro que solo es el principio, debido a que cualquier investigación de este tipo requiere mucho esfuerzo y dinero. Por eso deben ser equipos de científicos serios que puedan hacer esto. Trabajo con instituciones de máximo nivel, con genéticos en la vanguardia del mundo. De San Petersburgo, en Rusia, esta institución es la base de esta universidad y por supuesto cuentan con la tecnología adecuada. We had analysis of Maria. Ahora que tuvimos los análisis del cuerpo de María, de esta momia, todos los análisis comprueban que es una momia real, sin duda de tiempos antiguos. Ahora he sido afortunado de recolectar muestras directas de las manos y los pies. Esto a su vez fue documentado. Necesitamos comprobar que todos los materiales fueron tomados del cuerpo de María y
materiales tomados de las manos y pies sean biológicamente iguales. Solo así será una evidencia sólida, sin duda alguna. Al regresar mandamos a hacer pruebas de carbono a los Estados Unidos y otros países. También mandamos pruebas de ADN, de nuevo en múltiples lugares. Y planeamos hacer estudios espectroscópicos. Necesitamos comprobar que todos los materiales fueron tomados del cuerpo de María. En cuanto a las pruebas de carbono 14, estas demostraron que en todos los casos se trata de piezas antiguas, cuya datación es la siguiente. Se analizó una de las 3 manos tridáctilas que fueron entregadas a Thierry Yamin, 2 de estos análisis por un laboratorio de Beta Analytics de los Estados Unidos. El tercer análisis fue realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El primer análisis de Beta Analytics de la mano dio una antigüedad de 6.420 años. El segundo análisis fue de 3.380 años y el tercero por la Universidad Nacional de México fue de 1.250 años. Nadie pudo explicar el porqué de las enormes diferencias. Sin embargo, lo que fue claro es que se trataba de una muestra orgánica y que era muy antigua. Los seres de 60 centímetros con características de reptil también fueron analizados en 3 ocasiones por 2 laboratorios distintos, por Beta Analytics y por la Universidad Nacional en México. Los 2 primeros dieron una antigüedad de 1.100 años y de 1.050 años. El tercer análisis dio una antigüedad de 790 años. En este caso el resultado es más uniforme. Sin embargo, queda claro que estos cuerpos tienen muy probablemente entre 800 y 1.100 años de antigüedad. Y la momia llamada María tiene una antigüedad, de acuerdo a los 3 análisis de carbono 14, de entre 1750, 1771 y 1785 años. Es decir, que las 3 muestras determinan una antigüedad que puede establecerse como real y que ubica a este cuerpo en el tiempo de la cultura nazca. Una coincidencia extraordinaria que demuestra una relación entre la presencia de estos seres y del desarrollo de las llamadas líneas de Nazca. La muestra se analizó por métodos para ver que efectivamente hubiera o no DNA humano, que era una de las hipótesis que pudiera explicar pues, estos cuerpos tan particulares. Se exploró esa posibilidad y los nopios son bajos a humano, alrededor del 10% en condiciones de alta astringencia de nopeo, e incluso dándole flexibilidad a los análisis, no llegas a cubrir el 100% de las lecturas de macho humano, dando un gran margen que no sigue sin dar macho humano. El análisis incluyó una vasta cantidad de especies, de taxones. Uno de los software que utilizamos en particular genera una base de datos, una comparación con una base de datos de más de 1 millón de taxones, que entre estos nos permite medir o más bien identificar qué tanto conocemos de esta muestra de DNA en las bases de datos actuales. Había algunas especies que daban match alto, en particular había de planta y de bovino, pero no predominaban estos análisis. Quiere decir que tenemos en estas muestras algo que no conocemos actualmente en las bases de datos. Quiere decir que puede ser parte de un organismo que no se ha estudiado. Puede ser tanto algo microbiológico que acompañaba las muestras, pero también puede ser parte del DNA endógeno de estos cuerpos. Es decir, pudiera ser que estos cuerpos representen una especie que no conocemos, como también pudiera ser que contenga ya sea microorganismos o virus incluso, que pudiéramos no estar actualmente nosotros identificando en nuestras bases de datos. De todo el ADN aislado, solo el 25% coincide con algún gen conocido en los seres humanos. Se tienen las secuencias completas de cerca de 2.000 individuos de cada tipo en la Tierra.
y se compila cada referencia del genoma humano. Y solo el 25% concuerda, el otro 75% no. Hasta el momento lo que se ha logrado obtener son aproximadamente 600.000 secuencias diferentes a partir de este proceso de secuenciación masiva, que es un procedimiento de última tecnología para poder obtener este tipo de información. Este aparato ha logrado hacer un alineamiento y poderlo comparar con el genoma humano. Y lo interesante de todo esto es que al menos de estas 4 muestras que se han podido estudiar, los resultados que hasta ahora nos están arrojando es que sí, efectivamente hay DNA bacteriano, pero también hay secuencias que cuando las comparamos con el genoma humano, nos arroja que no existe una similitud significativa con el genoma humano. Estamos hablando de una secuencia de ADN pues, prácticamente desconocida, pero no solamente ha parado ahí nuestro análisis, también la estamos comparando con el genoma como son primates, también en reptiles como es la tortuga marina, el cocodrilo, y los resultados que hemos obtenido pues es que no existe una similitud del conocimiento de los seres vivos que habitan en este planeta. Bueno.